¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentar los momentos más oscuros de tu vida, cuando parece que todo está perdido y la angustia te envuelve por completo? En esos momentos, en los que nuestras fuerzas parecen agotarse, el Salmo 6 nos ofrece una ventana hacia la experiencia del sufrimiento humano, pero también hacia la esperanza inquebrantable en la misericordia de Dios. El salmista clama a Dios en medio de su aflicción, no solo física, sino también emocional y espiritual. Este salmo es un grito desesperado, un ruego por la intervención divina en medio de una situación de angustia total. Pero lo más notable es que, aunque la voz del salmista es de lamento, también es una voz de fe y confianza que se aferra a la misericordia de Dios, aun cuando las circunstancias parecen completamente adversas. Este salmo refleja una dimensión de la experiencia humana que muchos hemos sentido en algún momento. El dolor que parece no tener fin, la enfermedad que consume no solo el cuerpo, sino también el alma, y el sentimiento de estar abandonado, incluso por Dios. En esos momentos, es fácil sentir que Dios está lejos, que no escucha nuestras súplicas. Sin embargo, el salmista, en medio de su desesperación, sabe que Dios está cerca. Y aunque no ve una respuesta inmediata, confía en que Dios ha escuchado su oración. A continuación, el Salmo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Este salmo comienza con una súplica intensa. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Estas palabras nos muestran a un salmista que se siente profundamente consciente de su vulnerabilidad ante Dios, un Dios justo que puede castigar el pecado. Sin embargo, no es un clamor de desesperación sin esperanza. Al contrario, el salmista, consciente de sus limitaciones y de su fragilidad, acude a Dios pidiendo misericordia, no porque piense que lo merece, sino porque conoce el carácter de Dios, que es misericordioso y compasivo. El salmista reconoce que está enfermo, y no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Sus huesos se estremecen, lo que puede indicar un dolor físico, pero también un agotamiento emocional y espiritual. Es como si el peso de su sufrimiento fuera tan grande que lo hubiera debilitado hasta los huesos. Este tipo de angustia es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan profundo que parece afectar cada parte de nuestro ser, desde el cuerpo hasta el alma. En estos momentos, el salmista nos muestra que la respuesta no está en rendirse a la desesperación, sino en clamar a Dios por sanidad y restauración. El versículo 4 revela la urgencia de la situación. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. El salmista siente que su alma está en peligro y pide a Dios que se vuelva hacia él, que lo libere. Este es un clamor desesperado por la intervención divina. La frase, sálvame por tu misericordia, es una súplica profundamente humilde. El salmista no está pidiendo ser salvado porque lo merezca, sino porque confía en la misericordia de Dios. Este es un tema recurrente en los salmos y en toda la Escritura. La misericordia de Dios es más grande que nuestra debilidad, más grande que nuestros errores y más grande que nuestro sufrimiento. El salmista, en su angustia, también hace una reflexión interesante sobre la muerte. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Aquí vemos una comprensión de la vida después de la muerte que era común en el Antiguo Testamento. El Seol, en la mentalidad hebrea, era el lugar de los muertos, donde no se podía alabar a Dios. El salmista está argumentando que si Dios no lo salva, no podrá continuar alabándolo en la vida.
Esta es una apelación a Dios basada en su deseo de continuar siendo un adorador fiel. Luego, el salmista expresa la intensidad de su sufrimiento. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esta imagen es profundamente conmovedora. El salmista está tan consumido por su dolor que llora constantemente, al punto de que su cama está empapada con sus lágrimas. Es un retrato vívido de la angustia y el sufrimiento humano. Sin embargo, a pesar de este dolor, el salmista sigue clamando a Dios. Esta perseverancia en la oración, incluso en medio del dolor más profundo, es una lección para todos nosotros. A continuación, el salmista habla del deterioro físico que ha sufrido debido a su aflicción. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esta es una expresión poética de cómo el sufrimiento prolongado puede desgastar a una persona, tanto física como emocionalmente. La presión de los enemigos, las dificultades de la vida, han hecho que el salmista envejezca prematuramente. Sin embargo, no se rinde. Continúa buscando a Dios. Lo que sigue es un cambio dramático en el tono del salmo. Después de expresar su dolor y su sufrimiento, el salmista declara con confianza: Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aquí vemos un cambio de desesperación a confianza. El salmista, que antes estaba profundamente angustiado, ahora está seguro de que Dios ha escuchado su oración. Esta es una de las grandes lecciones de este salmo. Aunque en momentos de angustia profunda parezca que Dios está lejos, Él escucha nuestras oraciones. El salmista no solo está seguro de que Dios ha escuchado su llanto, sino que también sabe que Dios actuará. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Estas palabras son una declaración de fe. A pesar de que las circunstancias pueden no haber cambiado inmediatamente, el salmista confía en que Dios ha escuchado su clamor y que actuará en el tiempo adecuado. El salmo termina con una nota de victoria. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es una declaración de que los enemigos del salmista, aquellos que lo han oprimido y que se han aprovechado de su debilidad, serán avergonzados. Dios, en su justicia, pondrá fin a su sufrimiento y traerá juicio sobre aquellos que lo han causado. Esta confianza en la justicia divina es otro tema clave en los salmos y en toda la Escritura. Al reflexionar sobre este salmo, podemos ver varias lecciones teológicas profundas. En primer lugar, el salmo nos enseña que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. No estamos exentos del dolor, y habrá momentos en nuestras vidas en los que nos sentiremos completamente abrumados. Sin embargo, el salmista nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, debemos clamar a Dios. Nuestra primera reacción ante el sufrimiento debe ser buscar a Dios, no alejarnos de Él. En segundo lugar, el Salmo nos enseña sobre la misericordia de Dios. El salmista sabe que no puede enfrentarse al sufrimiento solo. Necesita la intervención de Dios y confía en que Dios actuará, no porque lo merezca, sino porque Dios es misericordioso. Esto nos recuerda que la misericordia de Dios está disponible para todos aquellos que la buscan con un corazón humilde. En tercer lugar, el Salmo nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. El salmista no se rinde, aunque su sufrimiento es intenso y prolongado. Sigue clamando a Dios, confiando en que Dios lo escuchará. Esta es una lección importante para nosotros. Debemos perseverar en la oración, incluso cuando parece que Dios está lejos. Dios siempre escucha nuestras oraciones y responderá en su tiempo perfecto. Finalmente, el Salmo nos enseña sobre la justicia de Dios. Aunque los enemigos del salmista parecen triunfar por un tiempo, el salmista confía en que Dios traerá justicia. Esto es una lección para todos nosotros. Aunque el mal pueda prevalecer temporalmente, Dios siempre traerá justicia. Nuestro sufrimiento no es en vano, y Dios, en su justicia, restaurará todo lo que se ha perdido. A medida que enfrentamos nuestros propios momentos de angustia y sufrimiento, podemos mirar al Salmo 6 como una fuente de esperanza y consuelo. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras pruebas, que Dios es misericordioso y justo.
y que Él escuchará nuestras oraciones. En el Salmo 6, el clamor del salmista nos lleva a adentrarnos en una dimensión profunda de la experiencia humana que pocos están dispuestos a expresar con tanta vulnerabilidad: el temor de estar abandonado, incluso por Dios. Esta es una lucha interna que no se revela fácilmente en la vida cotidiana, pero que aflora cuando el sufrimiento parece haber alcanzado su cúspide. El salmista no solo enfrenta una angustia física, sino que su alma misma está turbada. En ese lugar de dolor se revela una verdad universal. El ser humano, en su fragilidad, siempre busca consuelo en lo divino. Pero ¿qué sucede cuando parece que ni siquiera Dios responde? Esta realidad es desgarradora. A menudo, en momentos de desesperación, sentimos que nuestras oraciones se encuentran con un silencio ensordecedor, y el Salmo pone de manifiesto esta experiencia. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Este grito no es solo un cuestionamiento del tiempo, sino un cuestionamiento existencial. ¿Hasta cuándo durará este sufrimiento? ¿Hasta cuándo seré dejado en este estado de aflicción? El ¿hasta cuándo? Del salmista resuena en el corazón de todos aquellos que han pasado por tiempos prolongados de sufrimiento, donde la presencia de Dios parece haberse esfumado. Este estado de sufrimiento prolongado no es algo que el salmista minimiza, y tampoco lo hace la Biblia. La Escritura, a menudo, permite que el dolor y el sufrimiento ocupen un lugar central en la narrativa de los creyentes. A través de estas palabras, podemos sentir el cansancio del salmista. Su cama se convierte en un símbolo de su agotamiento emocional. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Es una escena devastadora, la imagen de alguien que, noche tras noche, derrama su alma en llanto hasta el punto de inundar su lecho. Este nivel de sufrimiento no es algo que se pueda entender superficialmente. Requiere un corazón dispuesto a comprender la profundidad de la aflicción humana. Pero el Salmo 6 también nos enseña algo poderoso. A pesar de todo, el salmista sigue hablando con Dios. Aunque siente que está al borde de la desesperación, no deja de clamar a Jehová. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. En nuestros momentos más oscuros, ¿mantenemos la comunicación con Dios o permitimos que el dolor nos separe de Él? El salmista nos muestra que incluso cuando parece que Dios está distante, el acto de seguir orando es en sí mismo un acto de fe. Clamar, incluso cuando no vemos respuesta inmediata, es una declaración de confianza en que Dios está ahí, aunque nuestra percepción del momento nos haga sentir lo contrario. A medida que profundizamos más en este salmo, podemos notar que la angustia del salmista no se limita a su situación personal. También está consciente de sus enemigos, aquellos que se complacen en su sufrimiento, que tal vez ven su aflicción como un signo de la ausencia de Dios. En este sentido, el dolor del salmista se agrava al ver que los malvados prosperan mientras él está sumido en la aflicción. Sin embargo, incluso en esta situación, no hay amargura en sus palabras, sino una confianza en que Dios, en su justicia, actuará en el momento preciso. La frase final del Salmo: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. No es una expresión de venganza, sino de la seguridad de que Dios hará lo correcto. En este contexto, el Salmo también nos enseña sobre el valor de la humildad ante Dios. El salmista no se presenta a Dios exigiendo respuestas o quejándose amargamente de su situación. Al contrario, su súplica está impregnada de humildad. Reconoce que está en una posición vulnerable y que necesita de la intervención divina. Este es un recordatorio de que, en tiempos de angustia, nuestra postura ante Dios debe ser de humildad. La Biblia nos enseña que Dios da gracia a los humildes, y en el caso del salmista, vemos que aunque está al borde de la desesperación, su humildad lo lleva a acercarse a Dios con un corazón contrito. Otro aspecto crucial de este salmo es la tensión entre la vida y la muerte que el salmista expresa. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Estas palabras revelan una preocupación profunda por la vida, no solo como un bien en sí mismo, sino como el escenario donde el salmista puede seguir alabando a Dios. Para él, la vida tiene sentido porque es el espacio donde puede honrar a su Creador. En el pensamiento del Antiguo Testamento,
El Seol era visto como un lugar de sombra y olvido, donde no había posibilidad de continuar la relación de adoración a Dios. El temor del salmista de morir es, en esencia, el temor de perder la capacidad de alabar a Dios. Esta comprensión de la vida como una oportunidad para la alabanza nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos usando el tiempo que Dios nos ha dado? Para el salmista, cada aliento era una oportunidad para alabar a Dios, y la idea de que la muerte interrumpiría esa alabanza lo llenaba de temor. En nuestra cultura actual, muchas veces perdemos de vista este propósito. Nos enfocamos en el día a día, en nuestras responsabilidades y en nuestras preocupaciones, pero olvidamos que nuestra vida tiene un propósito divino. El Salmo 6 nos recuerda que cada momento es valioso, porque es una oportunidad para honrar a Dios con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra adoración. A medida que avanzamos hacia la conclusión del Salmo, notamos un cambio radical en el tono. Al principio, el salmista estaba abrumado por el dolor, pero en los últimos versículos encontramos una declaración de confianza y victoria. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Esta declaración es poderosa. El salmista, que antes estaba consumido por la angustia, ahora está lleno de confianza en que Dios ha escuchado su oración. Este cambio nos enseña algo crucial sobre la naturaleza de la fe. A veces, el simple acto de orar, de poner nuestras angustias ante Dios, puede traer un cambio en nuestra perspectiva, incluso si las circunstancias externas no cambian de inmediato. Este cambio de tono también nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Aunque a veces puede parecer que nuestras oraciones caen en el vacío, el Salmo 6 nos asegura que Dios escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. El salmista está seguro de que Dios ha escuchado su llanto, y esta certeza le da una nueva perspectiva sobre su situación. Aunque sus enemigos aún lo rodean, él sabe que Dios actuará, y que aquellos que se complacen en su sufrimiento serán avergonzados. Aquí vemos una verdad eterna. Dios es el defensor de los oprimidos, y Él trae justicia en su tiempo perfecto. El Salmo 6 nos invita a tener esta misma confianza. En medio de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que Dios escucha nuestras oraciones y que aunque no veamos una respuesta inmediata, Él está obrando a nuestro favor. Esta es la esencia de la fe, confiar en que Dios es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias nos hacen cuestionar su bondad. Por último, este salmo nos enseña sobre el poder transformador de la oración. El salmista comienza en un estado de desesperación, pero a través de su clamor a Dios, experimenta una transformación interior. Su situación externa puede no haber cambiado de inmediato, pero su corazón ha sido renovado por la certeza de que Dios está con él. Esta es una lección invaluable para nosotros. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Nos permite ver nuestra situación desde la perspectiva de Dios, y esta nueva perspectiva nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en su amor y misericordia. El Salmo 6, con su profundidad emocional y teológica, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Nos enseña que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, que Él escucha nuestras oraciones y que, en su tiempo, traerá restauración y justicia. Este salmo nos invita a acercarnos a Dios con un corazón humilde, confiando en su misericordia y perseverando en la fe, sabiendo que Él siempre está con nosotros, incluso cuando no lo podemos ver o sentir. Así, al cerrar esta reflexión sobre el Salmo 6, es importante recordar que la oración no es solo una petición para cambiar nuestras circunstancias, sino una transformación de nuestro corazón. La confianza en la misericordia de Dios nos permite atravesar los momentos más oscuros con la seguridad de que no estamos solos. Este salmo es un testimonio de que Dios nunca abandona a sus hijos y que su amor y justicia prevalecerán. Es un recordatorio poderoso de que, en medio de nuestras noches más largas, la misericordia de Dios brilla como la luz de la mañana.